lindo. Más adelante... Se fue la piel de gallina. No, ya estuvo el coro de Cayó la Cabra, haciendo un gran esfuerzo además, porque de mañana no es fácil. Es bravo. No es fácil, pero se presenta con Alejandro Balvis y el Alemán el próximo domingo en el Velódromo. Antes pasan por Buen Día Uruguay, además con disco bajo el brazo. Muy bien. Excelente. Bueno, comenzaron las clases. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, se enteraron que en su clase o en la clase de sus hijos hay algún compañerito nuevo, compañerita. Sí, los hay. Me encantó que la ANEP, justamente a través de las redes sociales, haya enviado un comunicado que después se retuiteó y se viralizó absolutamente, que tiene que ver con eso, con el compromiso de todos, padres, madres, con nuestros hijos, de explicarle la importancia, por ejemplo, a ese niño o esa niña que es nueva en la institución o es nuevo, bueno, de poder recibirlo, al que es tímido, al que quizás se ve aislado del resto del grupo, que todos nos comprometamos, ¿no?, en conversarlo en nuestras casas sobre la importancia de cambiar esa actitud y de tratar de tener una actitud justamente constructiva. Y tenemos una experta en la materia que nos va a ayudar a enfrentar el bullying dentro del aula. Claro, porque siempre que hay que hablar de estos temas hay que recurrir a gente especializada, y Silvana Yaquero ha venido ya varias veces aquí a Buen Día Uruguay a referirse a estas cuestiones que se ponen arriba de la mesa una vez más con el comienzo de clases, porque yo le decía, muchos grupos pueden tener un compañerito nuevo. Incluso ese compañerito nuevo puede ser nuevo en ese grupo porque no se sentía bien en otro. Y ameritó hasta cambio de colegio, de escuela, de liceo, Sí, lo que sea, ¿no? Hasta ese extremo. Entonces es un tema que todos debemos atender. Buen día, Silvana, ¿cómo estás? Bueno, buen día, muchas gracias. Sí, realmente es muy importante poder hablar de este tema al inicio de clases. Como ustedes bien dicen, es en el inicio de clases donde se pueden disparar estos procesos de bullying, porque es cuando se arman los grupos, y una de las modalidades que más se está dando dentro de esta patología es el hacerle el vacío a un chico. Es una modalidad que está muy naturalizada y que queda solapada bajo que el chico es tímido, tiene problemas de relacionamiento. Esto que tú decías del comunicado de ANEP, que yo lo estuve mirando... Con el hashtag no al bullying. Ahí está. Es un comunicado que viene circulando en el mundo desde hace varios años, que ahora le pusieron el logo de ANEP, que en realidad no habla específicamente de bullying, ¿bien? Porque lo que dice es de integrar, de no discriminar, que eso favorecería el bullying. Pero ese comunicado está muy enfocado en la víctima, como si fuera la víctima la que tuviera el problema y son los demás los que tienen que... ¿ah? Y en realidad no es que el que sufre de bullying sea tímido, o sea el nuevo de la clase, o sea el gordito, o sea el que no tiene padres, cualquiera puede sufrir de bullying. Y eso lo tenemos que tener bien claro, porque cuando estos conceptos empiezan a viralizarse y tienen una base que no es la adecuada, después se malinterpreta todo lo demás. Y en el tema bullying, como en el tema mobbing, siempre seguimos mirando a la víctima. No miramos a los que realmente generan este proceso, que son el hostigador y los cómplices. ¿Ah? Está bárbaro que haya un comunicado que hable de no al bullying, que se empiece a desnaturalizar este tipo de violencia, pero es muy importante que los conceptos sean claros y sencillos para los chiquilines también. Claro. Y no es solamente en el colegio, también es en el liceo, en las UTUS, en las facultades, porque si no solamente lo limitamos a un ámbito de niños, y el bullying está en todos los centros de estudio, que eso también es importante destacar. Silvana, ¿cómo crees que debería empezar a encararse el problema cuando esto ocurre? Digamos, ¿la primera alarma la tiene que disparar el centro educativo? ¿Somos los padres y madres que tenemos que estar pendientes de ver, por ejemplo, que nuestro hijo quizás hay algún compañerito que no quiere invitar, por ejemplo, a su cumpleaños? Es decir, ¿cómo empiezan a dispararse las alarmas y cuál es el momento para actuar? Claro. El momento para actuar fue ayer, porque esto es una problemática que viene creciendo. Hay una alerta a nivel de la OMS y de la Asociación Internacional de Psiquiatría y de la Asociación Internacional de Bullying, que dice que para el 2025, de no mediar medidas de prevención, en el mundo se van a suicidar 850.000 niños por bullying. ¿Bien? En el Uruguay tenemos que el 19% de los suicidios en adolescentes es por bullying. Entonces esto es algo que tiene que ser ya. Los chicos no pueden esperar, no pueden estar yendo a centros de estudio donde los están maltratando, humillando, denigrando, haciéndole el vacío, porque nosotros mandamos a nuestros hijos a que sean felices a los centros de estudio. Entonces lo que hay que hacer es empezar a hacer campañas de impacto muy fuertes, donde se diga no al bullying, el silencio te hace cómplice, ¿bien? Donde realmente haya frases que impacten
y empezar a comprometer a todos, capacitar a todos los docentes, armar equipos especializados en el tema, medir, ¿verdad? Prohibir, que los chicos tengan talleres, pero no un taller cuando surge un caso, porque cuando surge un caso todos hemos fracasado, ya el chico está sufriendo, el victimario ya tiene poder y aprendió que de esa forma logra lo que logra, entonces hay que actuar sin que haya una denuncia. Y también qué rol juegan, obviamente, las autoridades de cada centro de estudio a la hora de reprimir eso, porque aunque la mayoría esté del lado hostigador, porque una también se puede apuntar, volver al tema de apuntar a la víctima, a veces hasta la propia familia de la víctima dice, el problema debe ser él o ella. Exacto. Y no o le hasta dramatiza, ¿no? Le dicen, ay, le restan bueno, no es tan importancia, grave. Se hace fuerte. A todos les pasó. A todos les pasó. Esas son niños, formas no de pasa nada. banalizar y de negar la realidad. En la sociedad hay un pacto de negación y un pacto de silencio. Ambos pactos hacen que el chico se quede totalmente solo, en un infierno en el cual muchas veces no encuentra salida. Y lamentablemente, como le pasó a este niño de España de 11 años, la salida termina siendo la muerte. Claro. ¿Entienden? Entonces no hemos tomado conciencia realmente de la gravedad que esto tiene. ¿Verdad? Nuestros niños se están enfermando. Entonces acá lo que hay que hacer es estos trabajos de impacto bien fuerte y, como tú bien decías, mirar en los cómplices. ¿Por qué? Porque si no hay cómplices, no hay proceso. ¿Qué es lo primero que hace el hostigador? ¿Cuáles son los primeros chicos que se suman a hostigar? Aquellos niños que tienen muy baja autoestima, que juegan en tercera, quieren jugar en primera, y ahí logran tener protagonismo. ¿Bien? Entonces, se van sumando. Al irse sumando van teniendo poder. Al nadie sancionarlos y nadie proteger a la víctima, los demás que no se suman tienen miedo y se callan. Y la propia víctima se calla. ¿Por qué? Porque les pasa esto, los culpan. Los culpan los padres, los culpan los psicólogos, los culpan los psiquiatras, los culpan los pediatras. Tú que tienes el problema, tú que eres el tímido, tú que tienes problemas de relacionamiento. Entonces, en realidad lo que se está haciendo es reforzando la culpa y el chico asiste a un proceso de revictimización secundario. Claro, y mencionabas recién, Silvana, el rol que cumplen los educadores también. Y vos decías, hay que empezar a actuar ayer. En ese sentido, más allá de la formación que tienen maestros, profesores desde el punto de vista pedagógico y específicamente en las materias que les compete, ¿se está fallando en el sistema respecto a darles herramientas cuando se están formando como docentes para advertir y en todo caso modificar una situación de estas? Y mira, está pasando en el Uruguay que la educación, los centros educativos están en crisis. Si partimos de esa base, dentro del caos, donde no hay herramientas para trabajar el tema, para identificarlo, para denunciar, los padres te dicen, ¿a dónde denuncio? Estamos denunciando en la justicia penal, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, en ese caos donde los mismos docentes te dicen, yo veo, pero ¿qué puedo hacer? Si nadie me apoya, no tengo herramientas, si yo sanciono al chico, se enojan conmigo. Donde a su vez en los propios centros educativos también hay acoso laboral. Pero además, ¿tuvieron las herramientas en su formación como docentes para tratar un tema de esto? No. El año pasado se capacité a 450 funcionarios de toda la ANEP. Funcionarios todos. Sí. Realmente se generó una movida muy importante. Pero ¿quedan cuántos por capacitar? Y este año dicen que no hay recursos económicos. Entonces, no hay cosa peor que tocar un tema, darle visibilidad, sacarlo a luz, mostrarle a la gente cómo identificar cuando un niño está sufriendo de bullying y después no hacer nada. Ahora, La desesperación es terrible, entonces cuando vos vas a armar una campaña, tiene que ser completa y darle herramientas, como tú bien decís. igual la institución, sí, ni que hablar, que es muy importante, pero los padres seguimos siendo fundamentales, ¿no? Los padres y las madres. Me imagino que, admitir que tu hijo o tu hija es víctima de bullying es muy fuerte. También es muy fuerte si la institución educativa dice tu hijo o tu hija es hostigador, ¿no? Sí. ¿Qué significa, digamos, para una madre o un padre recibir, digamos, esa calificación, no sé cómo explicarlo, ¿no? De hostigador. ¿Significa que hay un conflicto familiar que se hace evidente? ¿Cuáles son las características emocionales, los resortes de la figura del hostigador? Los resortes de la figura del hostigador. Bueno, uno de los resortes más comunes y que es un mito, sufre violencia en la casa, entonces es violento en el colegio. Yo conozco un montón de niños en estos 27 años de psicóloga que han sido abusados y no por eso abusan, que han sido maltratados y no por eso maltratan. Esa cosa de porque le hacen esto, hace lo otro, eso no es real. Sí hay un grado de predisposición. Lo que sí vemos es que en el mundo cada vez se desarrollan más personalidades psicopáticas. Dentro de las personalidades psicopáticas tenemos que cada 100 personas, 6
están desarrollando este tipo de personalidades que son las que más se adaptan a la realidad. Y no es un trastorno de personalidad ni una enfermedad, es una forma de funcionar, es una forma de ser, ¿bien? Y esa forma de ser puede estar alimentada por el ambiente familiar, porque ya viene con una predisposición, o se puede construir a partir de que el niño sufra situaciones muy traumáticas, sobre todo de abandono afectivo, y apague todas las luces, ¿tá? Para no sufrir. En ese apagar todas las luces, apaga todas las emociones y elimina la empatía, que la empatía es básica para cuando yo estoy enojado con alguien, lo lastimo, ese otro llora o se queja y yo paro porque me siento culpable. Eso es lo que le falta a estos niños. Estos niños que desarrollan este tipo de patologías podrían estar dentro del manual de psiquiatría en el trastorno desafiante oposicionista, pero a su vez son chicos que no tienen miedo, entonces no respetan las normas, siempre juegan al filo, disfrutan de hacerle daño a otros chicos, maltratan animales, porque es ahí donde se especializan en cómo hacer sufrir a otro, pero lo hacen a escondidas, generalmente los padres no se enteran, por lo general maltratan a los hermanos, ¿ah? Y tampoco los padres se enteran, porque son chicos que también van desarrollando muy bien esta cosa de mimetizarse con el otro, copiarle al otro las emociones, porque no las siente, y manipular. Entonces, por ejemplo, mi hijo viene y me dice, porque fulanito me hace bullying. Ay, ¿cómo él? Que es el líder de la clase, el más inteligente, porque el que hace bullying no es el que está mal vestido y es el que no le va bien en la clase. Tampoco hay un perfil físico o de estructura. Puede ser ese chico que es querido por todos, el monaguillo, el que es admirado por todos. Entonces, claro, el niño que sufre bullying, ¿qué va a contar? Si encima lo van a culpar a él y el otro está idealizado. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de identificar este tipo de perfiles y no tener miedo, porque si los agarramos a tiempo, hay mucho que se puede llegar a hacer. Silvana, ¿bien? Sí, perdón, una cosa que me quedé pensando respecto al uso de la tecnología también vinculado al bullying. Desde ya los niños no deberían tener redes sociales donde exponerse, pero muchas veces los adultos, y es un tema que ya hemos tocado, los exponen por ellos, ¿no? ¿Qué rol puede jugar después esas fotos que suben padres, abuelos y demás a las redes a la hora de hacer bullying, por ejemplo, virtualmente? Y claro, porque cuando pasa, lo que van a hacer es poder sacar una foto, armar un Facebook falso o en esa misma foto empezarse a burlar del chico y empezar a humillarlo. Y ahí el proceso de armar el GAN de acoso, de mimetización contra la víctima, en vez de llevar semanas, se hacen segundos. Y después eso queda ahí. Entonces, ¿qué pasa? El niño no solamente está siendo hostigado cuando va al colegio, sino cuando está fuera del colegio. Entonces no tiene un lugar seguro a donde resguardarse. Y ahí es donde se corre más riesgo de intento de suicidio, ¿no? Porque no hay tranquilidad. Ese es el punto extremo. Ese es el punto extremo. El suicidio es el punto extremo. Pero más allá de eso, o sin llegar a eso, puede generarse una situación dramática para el resto de la vida. Sí. De un niño que es hostigado a nivel escolar o liceal, proyectándonos a su vida adulta. Puede ser también, si no lo cortamos de raíz en la niñez, dramático para su adultez. ¿Y qué pasa también con el hostigador? Cuando crece, cuando madura, ¿mantiene esa tendencia también de ser hostigador para con otro cuando advierte que alguien es más débil? Bien, empecemos por el hostigador. El hostigador, hay investigaciones en Europa que dicen que los chicos que hacen bullying en un 48% antes de los 24 años delinquen. Bueno. ¿Por qué? Porque se especializan en delinquir justamente. El acoso, el violentar a alguien es un delito. Que acá no lo tengamos tipificado como delito no significa que no lo sea, ¿bien? Entonces, eso lleva también a una preocupación social, ¿bien? Estos chicos se van especializando en la violencia, se van perfeccionando y se pueden convertir en delincuentes o en delincuentes de guante blanco, lo que después llamamos los hostigadores en los ambientes laborales o depredadores familiares, los psicópatas dentro de la familia. Una personalidad. Claro, conformás una personalidad. Después de la adolescencia ya la estructura está armada. Con respecto a los niños que sufren de bullying, la mayoría de ellos desarrollan lo que es síndrome de estrés postraumático. La violencia, al ser sistemática y repetitiva, y al ellos no tener salida porque se ven obligados a ir al lugar donde lo maltratan, están sometidos a un maltrato que va como erosionando el aparato psíquico y genera una herida que se llama síndrome de estrés postraumático. Esos síndromes de estrés postraumáticos se cronifican y generan cambios en la estructura para el resto de la vida. Entonces tenemos niños que desarrollan crisis de pánico, trastornos de ansiedad, fobias, depresiones,
pero en realidad en el fondo lo que hay es un síndrome de estrés postraumático. Esto que pasa, esos cambios en la estructura, es lo que vamos a comprobar con la investigación que la otra vez vine a hablar que vamos a hacer, que son los cambios en la estructura del hipocampo. El tamaño en el cambio de la estructura del hipocampo genera problemas hormonales también y problemas en el sistema nervioso simpático. O sea que tenemos también un montón de situaciones de daño físico acá que son graves. Una persona cuenta un caso personal, dice cómo a su hija o a su nieta se le caía el pelo, ¿no? Sí. Enfrentando la situación de estrés. Y rápidamente influimos en algo los padres, tenemos que tener cuidado en los comentarios que hacemos cuando nos referimos a otros. También todo eso es educar en contra del bullying. Es educar en contra del bullying, pero sobre todo el bullying hay que tratarlo en el colegio, no es un tema de la familia. Esto de que todo pasa por la familia, todo pasa por los padres, eso no es así, ¿tá? Hay chicos que nacen con una estructura de personalidad psicopática en una familia que es sana. Claro. ¿Se debería expulsar, igual llegar a una medida extrema de expulsar un líder, digamos, Hay colegios que lo han hecho. ¿Y qué te parece esa medida? Y lo que pasa es que no tenemos otra. Es como en el caso cuando te digo, bueno, denuncia en el colegio que no tu cambiar hijo... a la víctima, sino expulsar. Y es lo que corresponde, es una sanción. A ver, si bien es un niño, lo que está haciendo es grave. Si yo miento y me castigan porque miento, si hago bullying también tengo que tener un... Claro, porque además va a tener otra víctima y otra víctima. Lo que pasa lo grave es que un sistema, digamos, liderado por adultos avale ese tipo de agresiones. Exacto. Es que lo avalan los adultos y por eso no se avanza en el tema bullying. Claro. Si yo pongo un spot, como me ha pasado de hacer una campaña ahora que estoy haciendo por Facebook sobre bullying, por ahí la repiten 300 veces. Hice la misma sobre mobbing y la repitieron 1000. Claro. Ahí ves la indefensión de los niños. Silvana Yaquero, muchas gracias. No, por favor. Siempre por estar aquí en Buen de Uruguay. Tema, sin duda. Muy interesante siempre es un placer. De muchísima sensibilidad. Seguramente todos conocemos algún caso de alguien que ha padecido una situación como esta. Gracias. Y porque todos la podemos padecer, claro, como decía, ¿no? Todos nuestros hijos la pueden padecer.